Como siempre, un placer estar compartiendo la información que se genera acá en la frontera con ustedes. Mario, ¿qué está pasando? Las imágenes nos muestran una cantidad de gente que está volviendo a pasar en un número realmente importante, número que había disminuido después de la desaparición del título 42. Fíjate que se mencionaban que eran grupos de migrantes, pero no, la situación es completamente diferente y completamente delicada. Son caravanas de migrantes. Llegaban grupos de 50, 100, máximo 200, pero para ser sinceros, están llegando más de 1000 personas diariamente. A mis espaldas hay en estos momentos una concentración de más de 2000 migrantes que en estos momentos, y entre comillas, las autoridades de Eagle Pass están conteniendo por aire, por tierra y por agua, porque en cualquier momento se les puede salir de control. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues los migrantes de nueva cuenta están tomando la carretera 57, primero caminando para después abordar el tren conocido como La Bestia para por fin, y a bordo de él, llegar a la frontera. ¿Alguna circunstancia produjo esta nueva movilización, Mario? Sabemos que en Monterrey hay una importantísima concentración de migrantes, pero las autoridades de Monterrey ya no quisieron, como diríamos en México, ya no quisieron batallar con ellos, y las autoridades federales comenzaron con este traslado, diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes estar aquí, los migrantes, pues obviamente el destino es la frontera. Entonces se vieron obligados a como fuera a tratar de llegar lo más pronto posible a la frontera, ya sea mediante algún vehículo, algún ride, por el tren o caminando en la última instancia. Ahora, cuando dices que la patrulla fronteriza está tratando de contener de alguna manera todo esto, hay mucho más personal, hay una movilización adicional. ¿Cómo se está moviendo, digamos, esto allí? Claro que sí, Dania. De hecho, yo les cuento, la verdad, entre la patrulla fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que es el DPS, la policía de Eagle Pass, la Guardia Nacional Tejana. Hay que también destacar que el estado de Florida envió algunos elementos para apoyar a los elementos de Texas. Y yo le calculo, sinceramente, aproximadamente 150 elementos en activo para toda esta marea de migrantes que se encuentran debajo del puente internacional número 2. Eso, si bien les va a las unidades, pero otra situación bastante importante, y Dania, que es precisamente con este tema que estás tocando, es que el alcalde de Eagle Pass a las 9:30 de Sí. esta mañana declaró la ciudad como zona de desastre, precisamente por la llegada de miles de migrantes. Sí, sí, vimos la nota, Mario, precisamente declarando la emergencia. Bueno, el impacto es importante sobre la ciudad y evidentemente hay falta de recursos, por supuesto. Sí, 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 es una situación que ya se había experimentado, ya se había vivido, y hay ciertas reacciones. En anteriores ocasiones el gobierno tejano tomaba represalias contra el gobierno mexicano con las filas de los puentes internacionales. Hacían que las filas y que las revisiones fueran exhaustivas, prácticamente entre 15 y 20 minutos por vehículo para poder cruzar a los Estados Unidos. Y ni se diga los camiones de carga, el comercio local entre México y Estados Unidos en estos momentos está teniendo consecuencias. Están revisando tráiler tras tráiler, todo lo que se pueda, las luces, el aire de las llantas, lo que contienen, toda la papelería, y el tráfico que se está haciendo en México está poniendo en jaque obviamente también a las autoridades mexicanas, pero eso es como una represalia para decirle al gobierno mexicano, oye, no estás haciendo nada para contener el tráfico de migrantes. Y obviamente los Estados Unidos pues está padeciendo también esta situación con la llegada de cientos de migrantes que, como te digo, ya Eagle Pass está en estado de emergencia, están prácticamente la ciudad de Eagle Pass desprotegida, no hay policías, todos están concentrados debajo del puente internacional, y también los mismos elementos del CBP, que son los de la aduana de los puentes internacionales, ahora están apoyando también en las labores para procesar a los migrantes. Mario, ¿qué efecto han tenido las boyas colocadas por el gobernador Abbott?
Las boyas, para ser realistas, solo sirven como espectáculo. Las boyas ni siquiera más de 350 metros, son prácticamente algunos 100 pasos de boyas. Y bueno, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, solamente es para llamar la atención por parte de los políticos tejanos de que algo se está haciendo para contener a los migrantes, pero realmente las boyas son un chiste. Las boyas ni siquiera influyen en algo para contener siquiera una sola persona. Las boyas únicamente se pasan por encima y prácticamente ya están del otro lado. Bueno, lo defines muy bien cuando dices las boyas son un chiste. O sirven para ese show mediático que se arma en torno a ellas. Ahora, Mario, cuando las autoridades en los Estados Unidos replican o detienen, hacen esta especie de operación tortuga para el paso de los vehículos, como un reclamo a las autoridades mexicanas. ¿Qué más pueden hacer las autoridades mexicanas? Es decir, también creo que la sobrepasa la dimensión de estos grupos de migrantes que llegan. Sí, no, las autoridades mexicanas, pues en lo que pueden, tratan de contener a los migrantes, pero como lo ha dicho el presidente, migrar no es un delito. Tal vez se requiera algún tipo de permiso de estancia en el país, pero son demasiados migrantes, son demasiados migrantes. Es imposible para ambos países contener a tanto migrante que pues prácticamente llegan al país y lo primero que hacen es correr hacia la frontera y pues lo único que hacen las autoridades es ir guiando a estos migrantes para apoyarlos, que no sufran algún tipo de delito, si necesitan asistencia médica, etcétera, etcétera. Pero los migrantes continúan su trayecto estando en México y las autoridades lo único que hacen es eso, dar un poco de apoyo con medicamentos, con alimentos y que todo vaya marchando bien en su trayecto hacia la frontera. Y una última pregunta, porque esto que estamos viendo pues está de alguna manera en los pasos legales, es decir, este cúmulo de gente. Ahora mismo en el paso internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras, pero ¿qué pasa en esos caminos no controlados, en esos pasos ilegales que no vemos? Pues prácticamente es lo mismo, Idania. Ellos, sean legalmente o ilegalmente, ellos van a intentar cruzar hacia los Estados Unidos como sea para entregarse a las autoridades. Y algo importante es que, pues sabemos que los que lo hacen de manera ilegal, pues ya no van a ser elegibles para solicitar asilo político, pero pues vamos a ver si realmente se aplica, si realmente el gobierno de los Estados Unidos tiene el presupuesto suficiente para deportar a tantos migrantes que están llegando no cada mes ni cada semana, a diario.